Al cierre con Andrés Mompotes. 21 de enero de 2019, bienvenidos, esto es Al Cierre, el podcast con el cual analizamos las causas y las consecuencias de los temas más importantes de la agenda informativa del día. Y este lunes vamos a hablar con los editores y con los expertos de la sala de redacción del Tiempo de la controversia por el protocolo para la salida del ELN de Cuba, de la corta rebelión de un grupo de la Guardia Nacional en Venezuela, de las millones de claves que fueron filtradas por una falla de seguridad hoy en el mundo y de la selección sub-20 de Colombia. Soy Andrés Mompotes, subdirector de Información del Tiempo. Comenzamos. La clave de las noticias. Comenzamos con el tema clave y tiene que ver con lo que hemos vivido durante los últimos días, luego del terrible atentado terrorista en la Escuela General Santander. El debate se ha centrado alrededor de lo que debe pasar con los jefes del ELN que están en Cuba. El presidente Iván Duque pidió que de inmediato el gobierno cubano haga efectiva la captura de estas personas que se encuentran ahí luego de que se mantuviera el proceso de paz que venía del gobierno Santos. Lo que se ha vivido en los últimos días es una controversia alrededor de cómo debe darse esa captura, si es que debe darse, porque el gobierno de Cuba sostiene que se va a acoger a un protocolo pactado con el gobierno anterior que habla de que hay 15 días que se deben acordar entre las partes, entre los garantes y entre el ELN para que los miembros del ELN que están en ese país salgan hacia otro sitio. Estamos con Marisol Gómez, editora de Justicia y de Paz, para que nos cuente ¿por qué esta controversia no se ha podido resolver, Marisol? Pues bueno, Andrés, usted pintó muy bien la controversia y el punto es que el gobierno hoy, tras una reiteración del gobierno cubano diciendo que él obviamente no va a permitir que desde su territorio se planeen ataques terroristas, pero que insisten que va a aplicar el protocolo, el gobierno colombiano, a través del canciller Carlos Gómez Trujillo y el comisionado para la paz Miguel Ceballos, dijo que entonces va a apelar a un tratado que tiene con Cuba de 1932, un tratado de extradición, y entonces los va a pedir en extradición. Entonces, obviamente esto armó la polémica porque pues lo que sostienen internacionalistas es que cuando hay un documento como el protocolo avalado, respaldado por por representantes de otros estados, eso se convierte en un compromiso de Estado y no un compromiso de gobierno. Con lo que están queriendo decir, Andrés, que el protocolo obliga al actual gobierno. Entonces ahí está pues el gran debate. Incluso pero no cuando hay un suceso de esta naturaleza, un ataque de esta magnitud, no hay protocolo que pueda caerse, no existe un hecho tan evidente que haga que cualquier tipo de acuerdo previo a ese suceso deje sin piso ese acuerdo. Yo creo que la sensación de todo el mundo es que sí, que el terrorismo está por encima de todo, que el terrorismo no se puede permitir. De hecho, hay una condena del Consejo de Seguridad de la ONU, de hecho hay una condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Unión Europea. O sea, toda la comunidad internacional salió en coro a rechazar el atentado, a pedir justicia sobre los autores materiales, los patrocinadores, los autores intelectuales. Es decir, están pidiendo justicia sobre el ELN. Lo que la gente alega es que una cosa es la condena al acto terrorista y la justicia que va a haber sobre ese acto terrorista que conmovió al país la semana pasada, y otra cosa son las relaciones internacionales. Hay incluso internacionalistas que plantean que eso va a poner en cuestión la credibilidad del Estado colombiano, porque la diferencia está en que esta gente no llegó estamos hablando de los jefes guerrilleros que pueden ser delincuentes, no llegaron a Cuba como delincuentes, sino que llegaron como negociadores avalados por un gobierno colombiano que tuvo como garantes a representantes de Estado. Esa es lo que, según los expertos, hace la diferencia, y por lo cual pues salieron, digamos, ha salido una lluvia de críticas contra la decisión del gobierno Duque de desconocer esos protocolos, Andrés. Marisol, usted publicó esta tarde en eltiempo.com el protocolo, el documento, y cuando habla de esos 15 días para que se acuerde la salida, habla de que el gobierno tiene que participar en la construcción de cómo se van, pero el gobierno no está en esa posición. Entonces, ¿cómo se va a hacer? ¿Lo cuadra Cuba con los garantes y el ELN? ¿Eso cómo se va a resolver?
Ese es un verdadero nudo, Andrés, porque efectivamente dice, los 15 días se cuentan a partir del momento en que finalizan los diálogos, se sientan los garantes con delegados de la guerrilla y del gobierno a decir, a ver, ¿en qué aeronave los vamos a sacar? Usualmente, y está pactado en el protocolo, que salen en aeronaves de un país, de uno de los países garantes, incluso dicen que le tienen que anunciar al gobierno colombiano 48 horas antes a las tropas, al gobierno, para que el gobierno le informe a las tropas del país en qué punto van a ser dejados, de tal manera que haya un cese temporal de acciones militares en ese punto. Entonces, claramente, para hacer todo esto se necesita el apoyo del gobierno y el gobierno no está dispuesto, por lo menos hasta esta hora. Esa no es la posición del gobierno. Estos 15 días, Andrés, van a ser 15 días de mucha tensión. No lo va a hacer porque además, si el protocolo dice que un tercero debe recibirlos y el gobierno colombiano ha dicho que va a condenar a cualquier país que reciba a estos terroristas. Exactamente, porque digamos, incluso el protocolo, Andrés, ya que usted toca ese punto, menciona un eventual paso por Venezuela, por alguna circunstancia, dice, los países garantes tienen que acompañar a los jefes guerrilleros del ELN en Venezuela, luego acompañarlos hasta el aeropuerto, montarse en la aeronave, es decir, si se considera el paso como lo consideró el gobierno anterior por Venezuela, pues el punto es que tienen que salir de ahí y los garantes, como la palabra lo dice, garantizar que no se queden en Venezuela, sino que quedaron en un punto del territorio colombiano. Una cosa de la que han hablado justamente hoy mucho es, incluso el excomisionado para la paz, Rodrigo Rivera, es de que, recordándole al gobierno colombiano que tanto Virgilio Barco como César Gaviria, como el propio Álvaro Uribe, cuando rompió con el ELN, hay que recordarle al país que Uribe tuvo un proceso de paz con el ELN en Cuba, respetó los protocolos, sí, entonces todo el mundo salió a recordarle esto al actual gobierno. Ahí no sé qué va a pasar en estos 15 días, pero claramente yo lo que creo que va a terminar pasando es que va a haber como van a tratar de hacer un acercamiento entre el gobierno y algunos países garantes. Van a entrar, yo creo que a convencer a Duque. Creo que es el primer paso. Que lo logren o no es otra cosa, pero creo que lo que sigue es que los países garantes distintos a Cuba, es decir, Noruega, Brasil, Chile, podrían entrar en un diálogo con el presidente Iván Duque. Veremos qué sucede, Marisol. Muchas gracias. Así es. Lo más leído en eltiempo.com. Y en el tema del día vamos a hablar de un asunto informático que tiene que ver con la seguridad, que atañe a todos los que usamos correos electrónicos. Y el asunto es que por una nueva falla de seguridad, algo que nos hemos estado acostumbrando a ver en los últimos meses y años, se revelaron millones de cuentas con sus claves de acceso. Estamos en este momento con Linda Patiño, especialista en el tema de la sección de tecnología del tiempo, para que nos cuente de qué se trata. ¿Qué fue lo que pasó, Linda? Bueno, Andrés, básicamente hablamos de la que podría ser la mayor filtración en materia de contraseñas y correos electrónicos en el mundo. Es una filtración que se reveló por un investigador de ciberseguridad australiano que identificó que más de 770 millones de cuentas aparecen en filtraciones de información, es decir, los correos han estado expuestos en brechas de seguridad pasadas o nuevas, y que además 21 millones de contraseñas están involucradas y han sido publicadas o han estado comprometidas en brechas de seguridad. Esto lo que significa básicamente es que hay millones de cuentas expuestas en la red en las cuales hackers podrían llegar, copiar la información, asegurarse cuáles son las cuentas de correo, cotejarlas con las claves y tener acceso a la información de las personas. En el artículo que usted publica hoy en eltiempo.com hay una dirección donde uno puede ingresar y mirar si el correo de uno está dentro de esa filtración. Aquí hicimos el ejercicio con nuestro productor Julián Castiblanco y vimos que sí, efectivamente, algunas de nuestras cuentas están ahí. ¿Qué debemos hacer? Pues lo primero es revisar si las cuentas están allí. De hecho, nosotros también hicimos el ejercicio y algunos identificamos que las cuentas que utilizamos para abrir nuestras redes sociales pueden estar involucradas. En efecto, la última brecha tiene 141 millones de correos nuevos que se agregan a un gran listado de filtraciones como la de Equifax, las de Facebook y entre otras. Entonces, lo primero es entrar al link para identificar si se ha tenido, digamos,
desfortuna de hacer parte de este tipo de brechas, pero además en la parte inferior sale un listado donde se identifica a qué brecha podría deberse esa vulnerabilidad. Lo primero sería eso. Lo segundo sería pues cambiar urgentemente la clave, tratar de proteger esa cuenta que ha sido vulnerada, por ejemplo, con una verificación de 2 pasos, que la mayoría de servicios de correo electrónico lo entregan, que es básicamente usted pone la opción, pone una nueva cuenta y le dice que cada vez que alguien trate de entrar, le mande un mensaje de texto para verificar esa identidad. Y como usted tiene el celular en su mano, simplemente verifica su identidad y ya así se desbloquea la cuenta. ¿Cuál es el riesgo de no hacer ese cambio, Linda? Bueno, el riesgo es que normalmente los usuarios tendemos a tener una misma cuenta para muchos servicios. Entonces, lo primero que va a hacer un hacker es empezar a probar esa cuenta que ya se ha robado, que ya se ha filtrado y que corresponde a una cuenta de correo electrónico real, y va a empezar a probarla en su Facebook, en su Gmail, en todos los servicios digitales. Y esto va desde cuentas bancarias hasta suscripciones mensuales como Netflix. Entonces, lo primero es que podrían llegar a acceder, si usted tiene esa misma contraseña en varios servicios, a muchos servicios. Pero además las contraseñas hablan de un patrón de comportamiento nuestro. Casi siempre es el nombre de la mascota, el año de nacimiento, el número de cédula, y eso empieza a entregar mayor cantidad de detalles sobre nuestra vida, que podría entregarle a los ciberdelincuentes un perfil económico de sus víctimas. Entonces los hackers el día de mañana pueden identificar: Andrés Mompotes tiene esta clave, esta cuenta, maneja este tipo de información y estos contactos, a él podemos mandarle un malware de phishing para robarnos su cuenta bancaria y hacer un fraude electrónico. Bueno, y muy importante estar muy alertas y seguir esas indicaciones. Linda, muchas gracias. Muchas gracias. También puedes escuchar La Grabadora, un podcast del Tiempo sobre crónicas sonoras. La cifra del día. Y en la cifra del día nos vamos para Venezuela. Esta mañana se presentó una sublevación de un grupo de la Guardia Nacional. La cifra es 27 militares detenidos a esta hora en una corta rebelión que desató por momentos unos hechos de tensión en Caracas. Vimos escenas de llantas quemadas, de enfrentamientos con la fuerza pública. Estamos en este momento con Andrés Ruiz, de la sección internacional del Tiempo. Andrés, ¿qué fue lo que pasó? Así es, Andrés. Nuevamente Nicolás Maduro y los altos mandos militares lograron vencer una sublevación pequeña de militares que intentaron en el sector de San José de Cotiza sublevarse ante el régimen, y es todo esto a tan solo 2 días de que la oposición se vuelva a tomar las calles para protestar por la usurpación de la presidencia del presidente Nicolás Maduro y exigir nuevas elecciones libres y justas para el país. ¿Por qué, Andrés, no duró más tiempo esta sublevación? Estamos ante un ejército con síntomas de cansancio, pero que no está coordinado. ¿O cuál es la razón de que esto simplemente haya durado unas pocas horas? Analistas consultados por este medio el día de hoy afirmaron y estaban realmente convencidos desde que a la madrugada de este lunes se empezó a manejar todo el tema por redes sociales de que no iba a durar mucho. Primero, porque era un grupo muy reducido. Segundo, era un grupo comandado por un militar el cual no tenía un alto rango. No estaban preparados para manejar el accionar militar cuando llegaran los otros militares aliados chavistas a contrarrestar esta sublevación. Y segundo, tampoco habían otros puntos en la capital que no permitieran que esto tuviera de pronto más extensión de tiempo, sino únicamente duraron 4 horas. Pues a las 9 de la mañana los 25 militares que estaban en esa zona, más otros 2 que capturaron en unos barrios aledaños, ya estaban montados en unas tanquetas de la Guardia Venezolana dirigidos a el batallón donde van a ser castigados y juzgados con toda la severidad de la ley, como lo aseguró el ministro de Defensa Padrino. Y hablando de las consecuencias, ¿esto podrá servir de aliciente para que se presenten nuevas rebeliones, o probablemente será la lección para que no haya más sublevados? El personaje de moda de la oposición en este momento es Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional.
Él le está prometiendo a todos los militares que va a crear una ley de amnistía, la cual les permitirá a estos militares que quieran sublevarse ante el régimen de Nicolás Maduro, poderles ofrecer garantías para que no sean condenados ante este régimen. Eso ha permitido que se cree y se polarice más la división que hay dentro de la institución, dentro de esas fuerzas militares. Juan Guaidó, después de este intento de sublevación, salió a las calles, como lo viene haciendo en cabildos abiertos, y dijo que esto era más de lo que se sabía, pequeños grupos que se quieren sublevar, pero que están dominados por altos mandos, los cuales les dan órdenes y amenazas para que no hagan ningún tipo de estas actividades o no lleven a cabo estas actividades. Andrés, muchas gracias. A usted. Escucha Contraataque, con toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo. Lo que viene para su información. Y en lo que viene estamos con Pablo Romero de la sección de Deportes del Tiempo. Vamos a hablar de la selección Colombia Sub-20, que hoy tuvo una victoria ante Bolivia. No se esperaba menos, pero todavía no tiene asegurada su clasificación en el evento en el que se encuentra en este momento. El viernes le toca contra Chile. Pablo, ¿qué se espera y por qué la selección todavía está como que no cuaja? Así es, ¿qué tal? Bueno, sí, la selección Colombia ya jugó su tercer partido, consigue esta victoria que era obligatoria ante una selección boliviana que es mucho más débil que la colombiana. Sin embargo, Colombia todavía le está faltando, le pecan muchísimo en la definición, crean las jugadas pero no la están metiendo. Llevaban pues 2 partidos sin anotar, habían perdido contra Venezuela en el debut, empataron con Brasil. Esta vez, bueno, Iván Angulo, entra, era suplente, entró al minuto 13 del segundo tiempo y 5 minutos después de estar en la cancha anotó el gol que le da tranquilidad al técnico Arturo Reyes. Viene ahora la selección de Chile, que es la anfitriona, que ha mostrado debilidad, que también falla mucho en la definición y que tiene esa obligación de vencer a Colombia para buscar la clasificación. Recordemos que clasifican 3 por grupo, hay 5 selecciones en cada grupo, Colombia está en el grupo A, así que pues está viva la esperanza de la clasificación. Además que digamos que es una obligación para Colombia, de acuerdo a lo que se ha visto al campeonato y a los objetivos con los que llegó, avanzar al hexagonal final. Ahí ya es otro tema. Y el equipo tiene buenas figuras, tiene figuras que se ven con mucho futuro para el fútbol colombiano. No se entiende por qué no arrancó bien. Sí, hay jugadores muy interesantes. Se esperaba mucho, por ejemplo, de Tolosa, un volante de mucha calidad y mucho talento que estuvo apagado en los 2 primeros partidos, pero hay que decir que ya contra Bolivia ya se prendió, mostró su talento, tuvo 2 remates en el travesaño, así que es el jugador en el que confía Colombia para que lo guíe, digamos que es el crack que tiene el equipo para pensar en esa clasificación al hexagonal. Tiene que recuperar algunos jugadores que ya vienen con desgaste físico, recordemos que están jugando muy seguido, tendrá descanso este miércoles para cerrar ya el viernes su primera fase a ver si se consigue la clasificación. Bueno, eso esperamos y estaremos muy pendientes. Pablo, muchas gracias. Así es, con gusto. Concluimos este episodio de Al Cierre. Los invitamos a que nos escuchen en las plataformas de iTunes, Spotify y Deezer. Los invitamos a que nos acompañen mañana al finalizar la tarde en eltiempo.com. ¡Feliz descanso! ¿Sabes conquistar? El hombre me esperaba 8 horas de hueco. Como la tercera vez ya me llevó a la casa de sus papás. Uy, no seas intenso. Tratar de darle celos a la otra persona para que me pare bolas. Ay, qué pereza. Bueno, en la universidad tenía un compañero que cada fin de semana quería invitarme a tomar vino y hablar en su casa. Ay, qué fastidio. Me llegaron con una ancheta de regalos al trabajo y pues llevamos apenas 2 meses. ¡Qué exagerada! Ella me daba como indirectas y yo la verdad nunca las cogí. Ay, qué tipo más aburrido. Mejor escucha Sexo en tu oído, el nuevo podcast del tiempo.